sabemos qué es. En Inglaterra y en Estados Unidos se hizo una encuesta a los alumnos qué curso les parecía más difícil. Estaba micro, estaba fármacos, que están llevando, estaba química también, y más bien lo que sí les gusta más, anatomía, esas cosas, ¿no? Pero curiosamente anatomía jalón. Y dentro de ese grupo también estaba patología. Estaba dentro del grupo de los que por ahí como que no me gustan mucho, y tal vez es porque no sé qué cosa es. Yo soy anatomopatólogo, soy patólogo. Mi madre, hasta cuando estuvo viva, ella falleció, me decía, hijo, pero ¿por qué no te has metido en cardiología? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿No? Porque nunca sé lo que hace. Siempre le explicaba y nunca lo entendía. ¿Qué hace? ¿Ven pagando? ¿Qué? Le explicaba lo que yo hacía, ¿no? Pero... Y así como ella, mucha gente, incluso gente de salud, no sabe lo que es patología. No sabe qué cosa. Miren, el asunto es así. En el área de la salud, los cursos, las ciencias se dividen en dos grandes grupos. Las ciencias básicas, que son estas que están aquí, y las ciencias clínicas, o el área clínica. ¿Sí? Y en medio está patología. Hasta tercer año, en medicina se estudia todo lo que es básico. Histología, anatomía, biología, fármaco, en fin. Y al inicio como que no hay mucho sentido, ¿no? Porque ya, yo estudio anatomía, pero ¿qué? Embriología, estudio inmuno, mucho más abstracto, ¿no? ¿Para qué? Ya lo que el alumno quiere ya estudiar pediatría, ginecología, obstetricia, en fin. Pero, ¿cuál es el puente? El puente es patología. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Hablando ya de la patología misma. Cuando nosotros hablamos de la patología como tal, el proceso patológico abarca cuatro cosas. Abarca la causa de una enfermedad, abarca el mecanismo, abarca los cambios que hay y las consecuencias. Pero esto en medicina le ponemos nombre, porque etiología, patogenia, cambios morfológicos y manifestaciones clínicas. Lo primero es la etiología o la causa. Suena lógico, ¿no? ¿Cuál es la causa de la tuberculosis? ¿Qué causa tuberculosis? Cuando yo cuando era chiquito, mi abuelita me decía, si no comes te va a dar tuberculosis. Y yo era flaco, pero yo crecí pensando que tenía tuberculosis, porque era flaquito. ¿Qué causa tuberculosis? ¿Perdón? El micobacterio. Ese es el agente etiológico. Saber quién causa una enfermedad es saber el agente etiológico. ¿Sí? ¿Quién causa la hipertensión? Cambiamos. La diabetes. ¿Quién causa la diabetes? Disminución de glucosa. ¿No? Sobrepeso. El páncreas causa... Falta de insulina. Deficiencia de insulina. Ya, cuando no desarrolla... Deficiencia Causa de la diabetes. glucosa. Pregunta muy concreta. Ojo, otra cosa que les va a pasar, si es que ya no les pasa, es que sus familiares, sobre todo sus madres, creen que ustedes ya son médicos. Y creen que saben todo. ¿Cuál es su nombre? Amilia. Camila, mira, hoy he hecho un estudio, ¿no? Y dicen que tengo diabetes. ¿Por qué? ¿Qué le responden? ¿Cuál es la causa de la diabetes? Deficiencia de glucosa. Daño al páncreas. Ya, puede ser. ¿Es hereditario? ¿Siempre? Sí. No siempre. Causa de lupus. ¿Han escuchado hablar de lupus? Sí, causa de lupus. Sí. La causa. Ya tienen 19. Miren, el primer concepto que hay que entender es que no todas las enfermedades tienen etiología conocida. Es un error creer que todas las enfermedades tienen causa conocida. No, no todas. El lupus, jóvenes, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Que no se sabe la causa. El lupus, la espondilitis, la artritis reumatoide, todo ese grupo de enfermedades que son autoinmunes, no se conoce la causa. Pero como en medicina yo no puedo decir, yo no sé, ¿qué se dice? De etiología idiopática o primaria. Cada vez que ustedes escuchen, el paciente tiene una tumoración idiopática, el paciente tiene una lesión primaria idiopática, ¿qué significa? Que no sé. Entonces, el primer concepto que ustedes tienen que saber es que no siempre se sabe la causa de una enfermedad.
¿Cuál es el problema? Que en la medida en que yo sepa cuál es la causa de una enfermedad, el tratamiento es más específico. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento para la TB? Tuberculosis. ¿Antibiótico? ¿El micobacterium qué es? ¿Virus, bacteria, hongo, parásito? Bacteria. Una bacteria. ¿Gran positiva o gran negativa? Gran positiva. Gran positiva. Resistente. ¿Sí? Porque es ácido alcohol resistente. ¿Ah? Ujú. ¿Y qué doy para una bacteria? Fármaco. ¿Cuál es el tratamiento para una bacteria? Un antibiótico. ¿Cuál es el tratamiento para la bacteria? ¿Qué antibiótico dan? ¿Cómo se llama esto? Isoniazida. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cuántos tratamientos? ¿Ustedes están en qué año? Sexto. ¿En qué año están? Tercero, ¿no? Sí. Ya han hecho salud comunitaria y esas cosas, ¿no es cierto? ¿Ya se han ido a una posta todavía? No. Santo Cristo. Ya, bueno. El tratamiento para la TB es 4 medicamentos. ¿Sí? Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracetamida. Así es. Ajá, Pero es un tratamiento muy específico. ¿Cuál es el tratamiento para la diabetes? Metformina. O Insulina. insulina, o dieta, ¿no es cierto? Ojo, en la medida en que yo no sepa la causa, el tratamiento es muy amplio. ¿Qué le dan al lupus? Antiinflamatorios, analgésicos. ¿Por qué? Porque no sé la causa, pues. En el instante en el que yo sepa la causa, el tratamiento es muy específico. ¿Sí? Y ojo, ¿las causas pueden ir cambiando con el tiempo? Sí. ¿Cómo? Miren, en mi época, yo ingresé en la facultad en el año 98. En esa época, cuando hablábamos de gastritis, se creía que la causa de la gastritis era el desbalance, el desequilibrio entre lo ácido y lo básico. Se entendía o se creía que el problema de la gastritis era porque había mucho ácido y poco álcali. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Darle álcali. Y se daba algo parecido a la leche de magnesia, se daba el sucralfato. Era un jarabe que lo que contenía era una masa. ¿Por qué? Porque se creía que el problema era que había mucho ácido y había poca masa. ¿Ya está? ¿Sí? Por el 2000 aparece en Japón, siempre los japonesitos no tienen nada que hacer, alguien que dice, no, el problema de la gastritis no es el equilibrio ácido-básico, el problema es el Helicobacter pylori. Y todo el mundo lo creyó loco. Sobre todo, ¿quiénes? Las empresas que producían el medicamento. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora ustedes no tienen ninguna duda, ustedes saben muy bien que la causa de la gastritis es la infección por el Helicobacter pylori. Ahora no cabe duda. Pero vean cómo esto ha ido cambiando. Primer concepto, la causa no siempre se sabe. Segundo, la causa con el tiempo puede ir evolucionando, puede ir cambiando. Luego viene el mecanismo, el cómo. Hablemos de la TB, ya les he dicho, siempre vamos a hablar de la TB. ¿Cómo llega la TB a mi cuerpo? Por aerosol. ¿Qué es? No sé. Contacto. A través de... Ajá. ¿Listo? ¿Y a dónde llega? Por nuestras vías A la vía respiratoria. aéreas. ¿Y ahí? Ajá. Nos, Ya terminaréis, ahí se queda. no, por eso Baja. nos ¿A dónde? dirige laringe. Al pulmón. ¿Y Ajá, ahí? sí, alveolo. ¿A qué parte del pulmón? Los alveolos. Va a dar lo mismo. A los Miren, la TB, alveolares. el bacilo de Koch, la TB, ingresa efectivamente por la vía respiratoria, va a mi pulmón e inicialmente va a los lóbulos inferiores, a la parte basal, inicialmente. ¿Por qué? Porque esa es la parte más vascularizada. ¿Ya? ¿Y luego qué pasa? ¿Ya me enfermo? No. No. El BK, cuando llega a la parte inferior del pulmón, ahí se queda. Y en una persona inmunocompetente como ustedes, como yo, el BK se queda ahí y ahí se va a quedar por mucho tiempo. Si el BK se queda solamente en el pulmón, ahí, en una persona inmunocompetente, eso se llama foco de Gong. Pero a veces el BK quiere pues ahí complicar el asunto y se extiende hasta el ganglio. Cuando se extiende hasta el ganglio, eso se llama complejo de Gong. Y ahí se queda durante años. ¿Ustedes saben si tienen diabetes? ¿Saben? Sí saben que no tienen. ¿Por qué? ¿Se han hecho placas, se han hecho PPD, se han hecho todas esas pruebas? ¿Se han hecho GeneXpert, el microarray del...? No, nadie se ha hecho eso.
Ya. ¿El PPD? Para que veas si tienes severa teta. Ya. ¿Eso se han hecho todos? No. No, pues. Pregunta, ¿ustedes saben si alguien que está aquí tiene? No, no saben. No saben, esa es la respuesta, no saben. Entonces, ¿qué va a pasar? A eso se llama TB primario. La TB primario es cuando yo tengo el primer contacto. Entro por mi fosa nasal, llega a mi pulmón, al lado, a la base del pulmón. Si se queda ahí, es un foco de Gauss. Si se extiende hasta el complejo de Gauss, y ahí se queda por años. Si luego, después del tiempo, el paciente se vuelve inmunodeprimido, ¿sí? ¿Por qué? Porque sale gestando o por diversas razones, entonces el BK se despierta. El BK se despierta y ahora ya no va al lóbulo inferior, ahora va al lóbulo superior. ¿Por qué? Porque el lóbulo superior es más aireado. ¿Sí? Y ahí, una vez que llega al lóbulo superior, empieza a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a irritar la pared bronquial. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con TB en el Perú? ¿Qué tiene? Tos. Por más de 15 días, ¿qué más? Pérdida de peso, ¿qué más? Porque yo, miren, entonces, si es así, yo voy a llegar a la emergencia y flaco como un palo. ¿Ya tengo TB? No. ¿Qué más falta? Que tienen 18. Hemoptisis. Que esté esputando sangre. Tres cosas, jóvenes. En el Perú, si alguien llega a la emergencia con ha bajado un poquito de peso y ya con sangre, eso es TB hasta que no se demuestre lo contrario. En el Perú. ¿Ya? Ojo. ¿Por qué tiene tos? Por la irritación bronquial. ¿Por qué hay irritación bronquial? Porque el BK en su segunda fase empezó a crecer y empezó a abradar la pared del bronquio. Por eso el paciente tiene tos. Cuando eso sigue avanzando, el BK sigue avanzando y se sigue comiendo todo, llega a la pared de un vaso sanguíneo. Lo brada, lo perfora y por eso es que el paciente tiene hemoptisis. ¿Sí? Y por eso es que exputa, por eso es que tiene la tos con hemoptisis. Todo eso que les he contado se llama patogenia. La patogenia es explicar cómo es que ocurre la enfermedad. Causa inicial de la Desde enfermedad. que llega, hasta que pasa y hasta que se da la enfermedad. Eso es patogenia. Ahora, ese pulmón, ¿cómo va a estar? Va a estar como una caverna, en un hueco. ¿Por qué? Porque el caso empezó a comer. Por eso es que cuando llega un paciente con tos, hemoptisis y baja de peso, lo primero que hay que hacer es tomarle una placa. ¿Y dónde vamos a buscar? En la parte de arriba, en el ápice. ¿Por qué arriba? Porque en la TB secundaria, el BK se va a la parte más aireada y ahí van a ver un hueco. Eso es TB sin lugar a dudas en el Perú. Pero para eso ya pasó un montón de cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es la patogenia. Ahora, ¿cómo se va a ver mi pulmón? Mi pulmón va a tener un hueco. Mi pulmón va a estar un poquito más pequeño. Eso se llaman cambios morfológicos. ¿Y qué va a tener el paciente? Tos, baja de peso y hemoptisis. Eso es manifestaciones clínicas. Esa es la patología. Ya está. Eso es lo que se hace en este curso. Se trata de explicar quién lo causa o qué lo causa, cómo es, qué consecuencias va a tener y cuáles van a ser las secuelas en el paciente, la manifestación clínica. Eso ya hemos visto. Ahora, otro concepto que deben tener ustedes en cuenta es lo que se llama la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Todo lo que les he contado, desde que el BK entró hasta que dio síntomas. Toda esa etapa se llama historia natural de la enfermedad. ¿Por qué es importante que el alumno conozca la historia natural de la enfermedad? Para saber identificar en qué momento está el paciente. Volvamos al ejemplo de la TB. ¿Ustedes ya han ido a hospitales o todavía? Todavía, ya. Cuando vayan a hospitales, van a tener el primer contacto con la TB. Con mayor intensidad, si es que ya no lo han tenido antes. Me explico. Ojo, el lugar más contaminado, más sucio de una ciudad no es el basurero, ni es el desagüe, es el hospital. Eso está completamente demostrado. En Estados Unidos hicieron un estudio y demostraron que es más riesgoso que hacer a la delta, canotaje, trekking, caza submarina, deportes de aventura, ser personal de salud. ¿Sí? Hay gente que cree que en una ciudad el mercado o el cementerio o los basureros es lo más contaminado. No, lo más contaminado es un hospital. ¿Por qué? Porque ahí se concentra todo, todas las patologías, todas las enfermedades. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor alguno de ustedes ya tuvo contacto con la tele, a lo mejor. Y a lo mejor lo que está pasando es que su beca está dentro de ustedes, y está ahí. Pero como ustedes son inmunocompetentes, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuándo va a pasar? Cuando entren a una inmunodepresión. ¿En qué momento entran un estudiante de medicina a un estado de inmunodepresión? Cuando hace el internado, en el 7º año de medicina. ¿Por qué? Porque no come bien, porque no duerme bien, porque no se alimenta bien. Si ya de por sí ustedes no se alimentan bien, porque en promedio el peruano no se alimenta bien, cuando sean internos se alimentan peor. Y por eso explica por qué en el Perú todos los años hay por lo menos un interno de medicina que tiene TB en un hospital. En el Perú hay más de 400 hospitales. Hay por lo menos un interno que desarrolla TB. ¿Por qué? Lo que pasa es que ya estaba con la TB primaria. Entró en una inmunodepresión y se despertó. Ya, pero no todos estudian medicina en el Perú. De los 35 millones de peruanos, muy pocos estudian medicina. ¿En qué otro momento es que la TB se despierta? En un estado de inmunodepresión. ¿En qué momento? Cuando la mujer sale gestante. La gestación es un estado de inmunodepresión. Y por eso es que la TB en gestantes en el Perú es bien alta. ¿En qué otro momento hay estado de inmunodepresión? En los dos extremos de la vida, los niñitos y los viejitos. Por eso es que en esa etapa también la TB es muy prevalente. ¿Sí? Eso es lo que hay que ir más o menos entendiendo en este tema. Ya está. Ahora, los factores etiológicos, ya decíamos, no siempre se sabe. No siempre vamos a saber qué causa una enfermedad. Hipertensión. Causa de hipertensión. ¿Quién causa la hipertensión? ¿No? Sobrepeso. La alteración del flujo, eso es la definición. ¿Qué es la hipertensión? El aumento de la fuerza con la cual la sangre golpea la pared de una arteria, opuesta a su resistencia. ¿Pero qué lo causa? Que tiene 18 años. Es idiopático, jóvenes, no se sabe. La hipertensión no se sabe qué lo causa. Hay factores desencadenantes, hay factores, pero la etiología no se sabe. Es idiopático. Las patogenias es el proceso. Ahora, acuérdense, si bien es cierto, nosotros estudiamos enfermedades, pero lo que vemos en los hospitales son enfermos, no son enfermedades. Yo no entendí eso, lo llegué a entender cuando ya era médico. Siempre me lo decían, el médico ve enfermo, no ve enfermedad. Lo escuchaba casi como un cliché. ¿Y por qué? El resumen es muy simple, porque cada uno se enferma a su modo. Así, en eso se resume. Sí, cada uno se enferma a su modo. Cada uno se enferma de manera diferente. Si bien es cierto, la neumonía tiene un patrón, tiene sibilantes, tiene roncantes, tiene tos, tiene esto, tiene niña, en fin, pero a veces no encuentra así en el paciente. ¿Por qué? Porque cada paciente se enferma a su modo. ¿Y de qué depende que cada paciente se enferme a su modo? Tres cosas. La parte genética, esto no lo podemos cambiar. Con esto venimos de fábrica. ¿Sí? El que tiene hemofilia, ojo, la hipertensión ya se sabe que tiene un componente genético. La diabetes, en fin. Hay cosas que no lo vamos a poder cambiar. Pues son variables que no vamos a cambiar. Pero hay otras cosas que sí las podemos cambiar. Entonces, una persona se enferma diferente a otra, o se enferma a su modo, primero depende de la parte genética que trae. Si yo digo, doctora, mi abuelita tuvo cáncer de mama, mi tía tuvo cáncer de mama, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi hermana tuvo cáncer de mama y mi prima tiene cáncer de mama. Yo he venido por un bultito en mi mama. ¿Qué es lo que probablemente tengo? Cáncer de mama. Cáncer de mama. Por lo otro, en mi caso, mi abuela fue diabética, mi mamá fue diabética, yo puedo ser diabético, claro. Entonces, entiendan, ¿por qué la gente se enferma a su modo? Por eso. ¿Sí? ¿Qué más? Y hay una función fisiológica, y eso depende de cada uno. ¿Sí? Aquí hay variables que sí se pueden modificar, como el peso, el índice de masa corporal, los hábitos, la dieta, en fin. ¿Sí? Por ejemplo, está demostrado que una persona debería comer después de por lo menos 1 hora de haberse despertado. Y eso es un problema en el Perú. Porque los niños, cuando se despiertan, vamos a imaginar que entran a las 7 del colegio, se despiertan a las 6 o 6:30, la mamá le da desayuno ahí.
Y la ciencia dice que debería comer después de 1 hora. ¿Por qué? Eso es otra explicación. Debería comer a las 7. Nadie come eso, nadie sabe. Y uno dice que debería comer por lo menos 3 o 4 horas antes de dormir. Si yo me duermo a las 12, debería comer máximo hasta las 8. Nadie hace eso. Yo como a las 9 y me duermo. Ahí nomás, ni como. No. ¿Qué más dice? Está demostrado que una persona debería dormir por lo menos 8 horas. Y debería dormir en la tarde una siesta de por lo menos 45 minutos o 1 hora. En el Perú, jóvenes, muy poca gente hace siesta. Nadie hace siesta. ¿Ustedes hacen siesta? Bueno, sí, pero porque se duermen, porque en fin, pero no porque quieran hacer una siesta. Entonces, todos esos factores hacen que la parte fisiológica de una persona se altere. Ya está. Y luego, bueno, la distribución estructural de los tejidos. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para hacer diagnóstico? Bueno, tengo biopsias, tengo citologías. Vamos a mencionar una más rápida. La biopsia puede ser pues, de una parte muy pequeñita, puede ser una parte más grande. Hay procedimientos un poco más invasivos, como una endoscopía o como una biopsia por aspiración. Puede ser dentro de sala de operaciones. El estudio citológico, esto sí es lo que se ha hecho mucho, por lo menos en nuestro país. Que en resumen es lo que llaman la gente el Papá Nicolau. Ojo, Papá Nicolau es primero que fue un científico, griego, George Papá Nicolau. Él lo que hizo no fue crear la técnica, él lo que hizo fue la coloración. Papá Nicolau en realidad es el nombre de una coloración, no es la técnica. Solo que en el Perú todo el mundo dice, hazte tu Papá Nicolau, hazte tu Papá Nicolau, hazte tu Papá Nicolau. No. El término correcto es hazte tu frotis cérvico-vaginal. Nadie dice eso. Es muy largo, ¿no? Hazte tu frotis cérvico, hazte tu Papá Nicolau. Listo. Otro dato importante. Nosotros vamos a ver, la gran mayoría, sobre todo en la práctica, vamos a ver imágenes con esta coloración, que es hematocilina y eosinófilo. Solamente se ve azul o morado y rosado o violeta. ¿Sí? Hay otras coloraciones también, hay otras pruebas, etc. Esto es lo importante. Entender que este curso no debe ser tan odiado, ¿no? Pero sí, las estadísticas dicen que sí, que no les gusta, porque lo único que hay que saber es que es un puente entre esto y esto. Nada. Ahora, ¿cuál es el problema en medicina? Miren, a diferencia del derecho, por ejemplo, en mi familia casi todos son abogados. Yo soy el único loco que me he metido en la medicina. En derecho, ustedes estudian derecho civil, derecho penal, comercial, laboral, tributario, internacional, en fin. Y si alguien dice, mira, yo quiero ser penalista, por lo tanto todo lo demás no me importa, no lo estudio, no pasa nada. Sí se puede hacer eso. En medicina no. En medicina ustedes ya han hecho anatomía, histología, y todo es importante. Ese es el problema de medicina. Todo se necesita, todo es importante. No hay ningún área que no importa. Y vamos a ver luego. ¿Hasta acá preguntas? Bueno, solito no está cierto, ¿no? Pero en general, menos 70, menos 90 milivoltios. Y eso es suficiente para que se contraiga. Ya está. Miren, con la edad es normal que este corazón trabaje más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vuelve más débil, porque requiere mayor fuerza. Acuérdense que en el corazón hay 4 fuerzas: el ionotropismo, el vagnotropismo, el cronotropismo. ¿Se acuerdan de eso? Es difícil. ¿Qué sucede? Que con la edad, este músculo se va a hacer más grande. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar. Ese cambio no es mágicamente, es porque se tiene que adaptar. ¿Y por qué se tiene que adaptar? Porque cuando yo me vuelva más viejo, ¿sí?, mi corazón le va a ser más difícil bombear la sangre. Si hacemos una comparación entre el corazón de ustedes y mi corazón probablemente sea más grande. No porque yo sea más bondadoso, no, sino porque mi corazón está trabajando más. Entonces, con la edad, el corazón normalmente con la edad se va a hipertrofiar. El corazón de un viejito versus el corazón de ustedes es más grande. Ustedes dicen, ¿para qué me importa? Cuando ustedes vean un paciente
llega a la emergencia, le tomen una placa y vean en la placa de tórax un corazón enorme, hay que preguntarse, ¿es cardiomegalia o es porque es un viejito? Pero, si yo tengo un viejito, ¿cuánto es el corazón en proporción a todo el diámetro del tórax? ¿Dónde está el corazón? En el mediastino medio anterior. ¿Qué es el mediastino? ¿Qué es? Una cavidad visual. Una cavidad virtual. Pero mi oreja también es una cavidad virtual. ¿Qué más? Algo más específico. Me tienen 16. El mediastino es el espacio que está entre los dos pulmones. Eso es mediastino. ¿El corazón está a la derecha, en medio o a la izquierda? A la izquierda. El corazón está en medio. Sucede que el corazón, La punta está esa es la anatomía. La punta está izquierda. El corazón tiene una ubicación en el plano. Primero, está de abajo hacia arriba. Está de atrás hacia adelante. Y está de derecha a izquierda. Otra vez, el corazón, vamos a imaginar que el corazón es este. Esto es arriba, esto es abajo. El corazón tridimensionalmente está así, está de cabeza. Es un cono invertido. Está de abajo hacia arriba. Está de atrás hacia adelante y está de derecha a izquierda. Lo que está a la izquierda es el ápex, es la punta del corazón. Cuando alguien pone el estetoscopio en un paciente, yo lo quiero escuchar, yo lo escucho sobre todo en el quinto espacio intercostal, que es donde está el ápex, y la línea medio clavicular. Ahí está el ápex, que está orientado al lado izquierdo. No es que el corazón esté a la izquierda, el ápex está a la izquierda. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿qué va a pasar? En una radiografía de tórax, el corazón es un tercio de todo. ¿Han visto una radiografía de tórax? Una masa blanca, ese es el corazón. Eso debe medir un tercio de todo. Si mide más de un tercio, el corazón está grande. Pero si yo tengo eso en un viejito de 80 años, tranquilo, no pasa nada. Está grande porque tiene que estar grande. ¿Por qué? Porque es hipertrofiado. ¿Por qué? Porque trabaja más. Pero si esto ocurriera en un chico de 16 años, eso es patológico. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Que yo encuentre una hipertrofia, es decir, un músculo, una célula más grande, en un viejito, tranquilo, pero en un joven, eso es normal. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes, sobre todo los varones, en un partido de fútbol, de pronto está el futbolista joven, ¡pum!, se desmaya y se muere? ¿Por qué? Lo que ese futbolista tuvo es una hipertrofia. El futbolista, el deportista de alto nivel, voluntariamente o adrede genera una hipertrofia. ¿Por qué? Porque entrena mucho por eso. ¿Por qué se adapta a esto? Porque trabaja más. El concepto que tienen que entender es que la hipertrofia es porque el órgano trabaja más. O sea, el corazón de un viejito trabaja más, y mi corazón trabaja más que el de usted. Le cuesta más bombear la sangre. ¿Sí? Por eso es que es hipertrofia. Pero si eso yo lo traslado a un chico de 16, 17, 18 años, que voluntariamente se quiere volver futbolista y tiene que entrenar a alto nivel, ¿qué va a pasar? Una hipertrofia. En la mayoría de los casos que ha ocurrido cuando un futbolista joven se muere, es por una hipertrofia. Esa hipertrofia no es fisiológica, esa hipertrofia es patológica. ¿Sí? Ya está. Vayamos al otro lado. Entonces, este es un mecanismo de represión. ¿Qué es la atrofia? Un mecanismo de represión. Pero, ¿quién irriga el corazón? ¿Quién irriga el corazón? ¿Cómo se llama la arteria que irriga el corazón? Las coronarias. ¿Rama de quién? De la aorta. ¿De dónde sale la coronaria? De la aorta. De la aorta, pues. De la aorta. De la aorta. ¿Sí? El corazón se irriga mejor en sístole o en diástole. Miren, la mayoría de órganos en nuestro cuerpo se irrigan mejor en sístole. Sístole es cuando el corazón aprieta y bota la sangre. ¿Sí? Entonces, mi riñón, mi pulmón, la punta de mi pie, en fin, se irriga mejor cuando el corazón es esto, cuando entra en sístole, porque bota la sangre. ¿En el corazón ocurre lo mismo? No, el corazón se irriga mejor en diástole. No en sístole, sino en diástole. ¿De acuerdo? Entonces, este corazón es irrigado por la coronaria, que es rama de la aorta, y se irriga mejor en diástole. La gente cree que la sangre que está aquí es la que nutre, no. Este corazón se nutre, por aquí un poquito, por las coronarias. Si esa coronaria se obstruye, deja de recibir sangre y entonces la célula se daña. Dependiendo de cuánto dure esa obstrucción de sangre,
la célula se va a morir. Y eso se llama infarto. Eso se llama necrosis. ¿Sí? Ya está. Esto es una hipertrofia, esto es un infarto. ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, los mecanismos de adaptación van a ser, miren, yo tengo acá 2, 4, 6 células. Cuando yo mantengo el mismo número, pero más grande, eso se llama hipertrofia. Cuando yo mantengo el mismo número, pero más chiquito, se llama atrofia. Cuando aumenta el número, eso se llama hiperplasia. Cuando ahora la célula, en vez de ser redonda, se vuelve de otra forma, se llama metaplasia. Y si además hay cambios que ya no son normales, sino son atípicos, se llama displasia. Ese es el resumen de todo. ¿Qué es la hipertrofia? Cuando yo mantengo el mismo número, solo que se hace más grande. La atrofia es el mismo número, pero más chiquito. La hiperplasia, hiper es mucho, es más número. Habían 6, miren cuánto hay. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplos rápidos para que se entienda. Pregunta, ¿todas las adaptaciones son patológicas? No, jóvenes, hay adaptaciones fisiológicas. Acabamos de mencionar el corazón con la edad. ¿Sí? Por ejemplo, en un periodo de ayuno, falta de calcio, en fin, hay un montón de mecanismos por los cuales el corazón o puede haber una adaptación. Pero eso es lo fisiológico. ¿Pero qué con lo patológico? ¿Qué causa, ocasiona que la célula se adapte? Patológicamente todas estas cosas. Un traumatismo, una lesión producida por el sistema inmunitario, una deficiencia de proceso de algún oligoelemento. ¿Sí? Miren la cantidad de cosas que puede originar una adaptación. Sucede que nuestro cuerpo, a pesar de eso, está programado para superar esas fallas. Miren, nuestro cuerpo está diseñado para que cuando hay algún problema pequeñito, el cuerpo lo pueda arreglar. Y eso se llaman las proteínas del estrés celular. Esto es bastante complejo, hay un montón de cosas aquí en medio, en fin. Pero una de las sustancias que sí tienen que conocer es la ubiquitina. ¿Qué sucede? Que mi cuerpo está diseñado para que si en algún momento alguna célula se empieza a dañar, mi cuerpo lo identifique y lo destruye. Ya está. Se llaman proteínas de estrés celular. Aquí la más importante es la ubiquitina. ¿Qué hace la ubiquitina? Elimina las células viejas y dañadas. ¿Que en mi cuerpo hay células viejas y dañadas? Sí, claro. No todas las células de mi cuerpo tienen el mismo tiempo de vida. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? 120. ¿Cuánto vive un glóbulo blanco? 19. Abren, ya tienen 14. 3 a 4 días. Nada más. Y de ahí, ese cambio. La piel, la epidermis. ¿Cuánto tiempo vive la epidermis? ¿Cada cuánto se renueva? Cada 21 días, cada 3 semanas. Cada 3 semanas se vive. Las células de mi intestino, ¿cada cuánto se renuevan? ¿O no se renuevan? Eso no me bloquea. Ya tienen 12, porque así vamos a acabar mal. Cada 8 horas, cada 12 horas. O sea, las células de mi intestino, al día 2 veces se cambian. Sí. ¿Quién es el que hace eso? La ubiquitina, es una proteína. La ubiquitina que hace, agarra y dice, oye, mira, este glóbulo rojo ya tiene 118%, ya se va a morir. Claro, hay que darle vuelta. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo se adapta? De estas formas: atrofia, hipertrofia, por involución, por hiperplasia o por metaplasia. Ya habíamos visto la hipertrofia. Esto es miren el tamaño. Esto es una célula muscular cardíaca normal, miren, está más grande. Esto se llama hipertrofia. Aumento de tamaño. Pero otra cosa es la hiperplasia. La hiperplasia es el aumento en el número. Pregunta, ¿todos los órganos se podrán hipertrofiar? En general, sí. ¿Todos los órganos se podrán hiperplasiar? No. ¿Qué órgano se va a poder hiperplasiar? Aquel que pueda multiplicarse. Pregunta, ¿habrá alguna parte de mi cuerpo que no puede multiplicarse?
¿Qué células no se dividen? Neuronas. Las cardíacas, por ejemplo. Las cardíacas no hay hiperplasia de miocardio, jóvenes, eso no existe. Hay hipertrofia, no hay hiperplasia. ¿Qué otras células no se dividen? ¿El osteocito se divide? ¿Las neuronas se pueden dividir? No. Ya tienen 12. Sí se dividen. Sí, pero... Muchachos, las neuronas sí se dividen, por supuesto. Ahora, ¿qué tipo de neuronas? Que hay neuronas y neuronas. El primer par craneal. ¿Cuál es el primer par craneal? Anatomía. Óptico. El bulbo Olfatorio. olfatorio. En el bulbo olfatorio hay neuronas que se dividen. Ahora lo googlean, lo buscan en el chat. Jóvenes, ya está demostrado, las neuronas sí se dividen, obvio. Por el amor de Dios, ¿dónde estamos? Sí se dividen, ¿ya? Den en cuenta, no todas, pero sí se dividen. Entonces, no todas se pueden hiperplasiar. La mayoría se puede hipertrofiar, pero no todo se puede hiperplasiar. Hay células, como dijo su compañera, el músculo cardíaco no se puede hiperplasiar porque no puede aumentar su número de células. Sí puede crecer. ¿Qué sí se puede hiperplasiar? ¿Qué órgano es muy noble que se divide y se divide rápidamente? El hígado. El hígado. Pregunta, ¿yo puedo vivir con la mitad de mi hígado? Sí. ¿Yo puedo vivir con un tercio de mi hígado? No. Sí. ¿Yo puedo vivir con un quinto de mi hígado? Sí, también. ¿Yo puedo vivir con un décimo de mi hígado? Sí, jóvenes, sí. ¿Saben por qué? Porque el hígado es un órgano bendito. El hígado tiene la capacidad de hiperplasiarse. No es que va a crecer como otro hígado grandote, no, pero suple su función. ¿Sí? Es un órgano tanto que ahora es una especialidad, la hepatología. Ningún otro órgano tiene la oftalmología, pero a veces involucra más cosas, ¿no? Pero el hígado. Por ahí mencionaron el útero. Buena pregunta. Y aquí está. ¿Qué está acá? No. ¿Qué ocurre en la gestación? Hiperplasia. ¿Cuánto mide el útero? Hipertrofia. Anatomía de nuevo. ¿Cuánto mide un útero? 10 centímetros. 5. 5. No. Depende. 9 por 6 por 3 es chiquito. El útero es chiquito, es una pelita chiquita. En la gestación, adentro de eso se mete un bebito. Tú. ¿No es cierto? Todos ustedes, como ustedes son marcianos, todos nosotros hemos estado en el útero de nuestra madre. El útero de nuestra madre es eso. ¿Qué pasó ahí? Sí, hipertrofia. Hipertrofia o hiperplasia. Hipertrofia. Sí, Queda para que lo analicen. Miren, entonces, hay algunas entidades que es muy común. El ejemplo típico de hiperplasia es la hiperplasia prostática benigna. hipertrofia prostática. Todos los varones, todos, por arriba de los 45 o 50 años, la próstata de este tamaño se hace este tamaño. ¿Qué tamaño tiene la próstata? Depende de lo que van a hacer. 3. ¿De qué tamaño es la próstata? Anatomía, muchachos, es como una nuez. Chiquito. Chiquito. Es bien pequeñito. ¿Sí? Y con la edad empieza a crecer. Eso se llama hiperplasia. Hiperplasia. En el corazón hemos visto que es la hipertrofia. No hay hiperplasia del corazón, ¿no? Eso se lo vamos a preguntar. Se van a equivocar. No hay hiperplasia del corazón. Hay hipertrofia. ¿No? Ahora vámonos para otro lado. Vamos por la atrofia, la hipotrofia y la involución. La atrofia básicamente es por el uso o el desuso. ¿Alguien de aquí se ha fracturado alguna vez la muñeca o el antebrazo o la pierna? ¿Alguien? ¿Nadie se ha fracturado? Sí. Ya. Los que se han fracturado estuvimos, yo me fracturé con el yeso un mes. ¿En serio? Luego nos sacaron el yeso. ¿Y qué pasó con la extremidad? Yo era flaco, imagínense, yo me fracturé la muñeca cuando estaba en quinto, en tercero y secundario. Cuando fue, me caí, ya. Entonces me fracturé la derecha. Me fracturé, me enyesaron, nadie me explicó, obviamente. Y cuando me retiraron el yeso, si yo era flaco, estoy en un palito. ¿Qué otra cosa más? Pues un mes nada más. Yo me acuerdo muy bien. Llegué a mi casa, quise abrir la puerta, en mi mano, no tenía fuerza. Yo la verdad creí que ya estaba y que me quedé inválido. Siempre me quedé inválido.
¿No? ¿Qué había pasado? Una atrofia. Se había atrofiado. Pero ¿eso para qué me importa? Cada vez que ustedes tengan un paciente que tiene una fractura, sobre todo en el tobillo o en la pierna, ese paciente va a ser atrofia. Va a ser atrofia muscular. Si para mí era difícil abrir una puerta, ¿qué creen que va a ser difícil que abrir esa fractura? Porque no va a poder caminar todo. Va a tener que volver a aprender a caminar. ¿Por qué? Porque su músculo se adaptó. ¿Cuál fue el estímulo ahí? La falta de actividad. Nada más, la falta de actividad. Entonces, al haber falta de actividad, mira, oiga, pero ¿qué acaso tú no te movías con tu yeso? Sí, pero el yeso, ¿cuál es la función del yeso? Inmovilizarse. Nada. Todos los músculos dejan de tener movimiento. Y al no tener movimiento se atrofian. Eso es la atrofia. ¿Qué es la involución? Acá, la involución. La involución esto es otra cosa. Esto es un órgano que tiene un tamaño determinado, pero que con la edad o por diversos factores se van cogiendo. Ejemplo, el timo. El timo es enorme en el recién nacido, es muy grande. Probablemente la edad de ustedes, que están entre 18, 19, 20, 22, 23, en fin, tienen el timo todavía ahí, algo ahí. Yo ya no tendré timo, porque es bien chiquitito. Ese es un ejemplo de involución. ¿Sí? Que de pronto un órgano, por diversos factores que no vamos a discutir ahora, empieza a disminuir el tamaño. La atrofia. Ya habíamos dicho, es por eso aquí están las condiciones que me llevan a una atrofia. Ojo, un dato, la edad. ¿Sí? La edad. Con la edad va a haber atrofia de muchos órganos. No sé si ustedes han visto que la gente se va encogiendo con la edad. Yo he tenido la oportunidad en el instituto donde yo trabajo de conocer a Héctor Chumpitas, que es futbolista antiguo, que ha sido muy importante en el Perú, en fin. Yo llevo en el instituto ya como 15 años. La primera vez que lo vi, me acuerdo mucho porque me tomé una foto con él y todo, ¿no? Yo tengo la foto y él era como de este tamaño. El año pasado fue... Está bien. Yo no he crecido, ¿eh? Yo no he crecido. ¿Qué pasó con él? ¿Se encogió? No, se va atrofiando. Se va atrofiando. Tal vez ustedes no se dan cuenta, pero si ustedes ven a sus abuelos, los que tienen la dicha, el abuelito como que se va encogiendo. Yo lo pude percibir con mi abuelo. Mi abuelo era agricultor y después quedó en mi tamaño. Yo no he crecido, insisto, yo no he crecido. ¿Qué pasa? Con la edad es un factor para que ocurra atrofia. Es normal, es natural. Es natural que con la edad haya atrofia cerebral, sí, pero con la edad, jóvenes, con la edad, por el amor de Dios, no a su edad. ¿Sí? Ahora, hay que ejercitarlo. ¿Sí? La ciencia dice que el cerebro más rápido es a los 23 años. Yo siempre le hago esta broma a mi hija, ella tiene 20. En velocidad es el más rápido. Pero en capacidad cognitiva es a partir de los 40, 45. Ay, no puede, mi cerebro. Sí, eso está demostrado. O sea, su cerebro es recontra rápido, es bien rápido. Pero todavía le falta, y eso es un tema evolutivo, ¿sí? La parte de madurar las ideas. Por eso que a veces es muy impetuoso. La edad es un factor. ¿Qué otro factor? Las enfermedades crónicas, jóvenes. Esto tenganlo en cuenta. Cada vez que ustedes tengan un paciente con una enfermedad crónica, va a haber algún grado de atrofia. ¿Qué enfermedad crónica conocen? Hipertensión, diabetes, lupus. Esos pacientes, solo por ese hecho, ya van a tener algún grado de atrofia. Más rápido que un paciente que no tenga. Tengan en cuenta. Esto de evolución ya lo vimos. La hipoplasia y la genesia. Hipoplasia es que no se desarrolla adecuadamente. Ejemplo, el pulmón. Este es un pulmón normal. Esto, miren este pulmoncito chiquitito que está acá. ¿Qué pasó? Hay algo que se llama la hernia diafragmática. El diafragma es este músculo que separa el tórax del abdomen. ¿Sí? Cuando este diafragma tiene ya hay un hueco por donde pasa el esófago, en fin, no vamos a entrar en detalles, pero si hay un daño o una alteración en ese diafragma, las asas intestinales se van a meter. Y el pulmón se hace chiquitito y no puede desarrollar muy bien. Eso se llama hipoplasia. Hipoplasia pulmonar.
¿Debido a qué? A una lesión o una falla en el diafragma. Se llama hernia diafragmática congénita. En el instituto, donde yo trabajo, ya se está operando esto intraútero. Somos el único hospital, siempre la la montaña. Es el único hospital público donde hacemos cirugía intraútero. Nos metemos en mucha gente. Los cirujanos se meten dentro del útero, sin sacar al bebé, y dentro del útero se arregla esto. En el Perú ya se está haciendo eso. Se llama hernia diafragmática. Ahora, ¿y por qué el intestino se mete? Y no al revés. Miren, en el tórax las cosas están... Si por el tórax fuera, se colapsa. El tórax, los órganos lo que quieren es colapsarse. Y en el abdomen lo que quiere es salirse. En el instante que el abdomen encuentre un espacio, se va a salir. Por eso es que aquí, en el instante en el que encuentre un huequito, automáticamente sale. En el tórax ocurre lo contrario. El tórax lo que quiere es colapsarse. Ojo, hay que tener en cuenta. Otro cambio es la metaplasia. La metaplasia es un reemplazo. La literatura dice, es el reemplazo de un tejido maduro por otro tejido maduro. Ya está. Que puede no necesariamente ser de la misma especie, pero... Por ejemplo acá, este es mi epitelio respiratorio, ¿sí? Y este es un epitelio escamoso. Era respiratorio y se volvió escamoso. Eso es metaplasia. Que siendo de una forma, me transformo y me convierto en otra. ¿Por qué? Por el cigarrillo, por ejemplo. Espero que aquí nadie fume. Si fumen, piénsalo bien, no es recomendable. Es un error creer que el fumar produce cáncer del pulmón. Porque hay gente que cree que fumar produce cáncer. Fumar produce cáncer, no, joven. Produce cáncer de labio, de lengua, de esófago, de pulmón, de riñón, de tiroides, de vejiga. Todo eso. ¿Ya? Si acaso. Y además genera en el varón impotencia y en la mujer infertilidad. Así que los caballeros, vamos a ver. Miren, entonces, ¿qué ocurre? Este epitelio que era pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, ¿ya? Por efectos del humo del tabaco, ocurre una serie de daños acá, en fin, y entonces se transforma y dice, mira, yo así no puedo estar y me vuelvo escamoso. Cambia de un tipo por otro, eso se llama metaplasia. ¿Sí? Esa es la... Hay un montón de ejemplos, ¿no? Y ojo, ya en Nature ya se ha publicado que la metaplasia es un precursor de una neoplasia. Que no queda claro. Pero la metaplasia es malo o no es malo. Sí, sí es malo. Ya se demostró que sí es malo. Aquí hay varios ejemplos de metaplasia. El más común es el que ocurre en el cuello del útero, que ahora en la práctica lo vamos a ver. Y después de todo eso, ¿qué sigue? Bueno, ya, pues no, ya tengo, me adapté, en fin, ¿qué sigue? El daño. Va a haber un daño que puede ser por este camino que acaba en necrosis o por este otro camino que acaba en necrosis. No es lo mismo. Una de las preguntas del test de hoy día decía si era lo mismo. No, no es lo mismo. Y por ahí alguien dijo, mira la foto era diferente, no es lo mismo. Nadie vio la foto. No es lo mismo. ¿Y por qué? Aquí están las principales diferencias. ¿Ya? Entre otras diferencias, por ejemplo, es que en la necrosis hay una inflamación adyacente asociada. En la apoptosis no hay inflamación. Y así hay varias características. El núcleo, por ejemplo, en la apoptosis se fragmenta, se hace pedacitos. En la necrosis no. Sí hay varias características que los diferencian. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la mitocondria? Esta es algo muy importante. Y dentro de la mitocondria hay una estructura que se llama las caspasas. Hay una serie de proteínas que tienen que ver con esto de la muerte celular. ¿Qué es la necrosis? La necrosis es la muerte. ¿Listo? Cuando se muere la célula se llama necrosis. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Que en nuestro cuerpo hay varias formas de transformarse, de evidenciarse esta necrosis. Bueno, dentro de los mecanismos moleculares tenemos esto. Los metabolitos del oxígeno, los llamados radicales libres o free radicals. ¿Se acuerdan mucho química, no es cierto? ¿Qué es un free radical? ¿Cómo se define un free radical? Un radical libre, ¿de ya? Eso es química. ¿No? Tienen en 12, ¿no? Ya teníamos.
Un free radical es una molécula que tiene un electrón desapareado en su último nivel orbital. ¿Se acuerdan los niveles orbitales? S, P, D, F. Sí. Cuando una molécula tiene en su último nivel orbital un electrón desapareado, ¿se acuerdan cuando decimos una rayita como una flechita para arriba? Eso. Cuando falta un electrón, eso es un free radical. Ahora, ¿por qué es importante el free radical? Miren, los radicales libres son muy tóxicos para nuestro cuerpo. Tanto así que ahora están de moda los antioxidantes. El manganeso, los Pérez Alvera, el magnesio, todas esas cosas. ¿Por qué? Lo que pasa es que el free radical es muy dañino. Lo que no se entendía era cómo era que era tan dañino. El free radical es bien chiquitito, bien pequeñito. Pero, insisto, ¿cómo algo tan pequeñito puede dañar algo tan grande? En el año 98, cuando era alumno, mi profesor me lo explicó así. Dijo, mira, estamos en un aula, en la Universidad San Martín, donde yo estudié, éramos 300 personas, la producción era de 300 personas. La teoría era una única teoría en el aula grande, de 300 personas. El profesor estaba solito ahí abajo de acá. Y decía, yo voy a hacer un free radical y lo voy a completar a los 300 que están ahí. ¿Cómo? Vamos a imaginar que vamos a dar un examen. Y ustedes solamente van a llevar su lápiz y no van a llevar otra cosa. Y al que jala ese examen, jala el lápiz. Yo solito voy, yo soy un free radical. ¿Qué me falta? Me falta mi lápiz. Me falta el electrón. Entonces, ¿qué hago? Se lo quito a ella. Y ella se lo quita a ella. Y ella se lo quita a ella. Y ella se lo así. Y entonces, algo tan pequeñito complica algo tan grande. Ese es el mecanismo por el cual actúan los free radicals. Entonces, ¿cómo arreglo el problema? Y él nos decía, ¿cómo arreglo el problema? Si a mí me falta un lápiz, ¿cómo arreglo el problema? ¿Qué alguien le dé un lápiz, pues? Eso hacen los antioxidantes. El magnesol, el magnesio, todo eso que, por visito el doctor Pérez Alvera, lo que hacen es ceder un electrón, ¿viste? ¿Esto? Porque al ceder un electrón, esa molécula que le faltaba un electrón ya se queda quieta. Ese es el mecanismo de los free radicals. ¿Qué otro problema va a haber? Se va a dañar la membrana. Se va a dañar la membrana, se va a dañar el citoesqueleto, van a haber cambios en la membrana y van a haber cambios en el citoplasma. Miren, cuando una célula se muere, van a haber algunas características que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Qué va a pasar en el citoplasma? Se va a volver más rosado. Uy, se ve horrible. Acá se ve diferente. Pero me van a tener que creer. Esto tiene un rosado y esto tiene un rosado más intenso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se pone más intenso? Porque cuando la célula se muere, las proteínas se desnaturalizan. Las proteínas que tienen, acuérdense, química, estructura primaria,